Hola, soy Mariana Iderras Hernández y les voy a explicar sobre el manual de análisis del discurso. Mi hoja ruta tiene la genealogía, introducción, mis preguntas clave, decisiones basadas en contenido, análisis crítico del discurso, discurso y racismo, discurso y medios y finalmente mis reflexiones finales. Es importante mencionar que este libro tiene varios autores, pero yo les voy a hablar sobre Deborah Schifrin, que nació en Filadelfia el 30 de mayo de 1951. Fue una lingüista estadounidense que investigó áreas de análisis del discurso y sociolingüística. Se desempeñó en la facultad de la Universidad Georgetown en 1982 a 2013, enseñando sociolingüística, análisis del discurso y pragmática. Falleció el 20 de julio del 2017. Introducción. El análisis del discurso es un campo con un rápido crecimiento y evolución. Esto tiene diferentes significados en diferentes campos. Por ejemplo, en lingüística nos menciona que el discurso es lo que va más allá de la frase. El discurso no solo se convierte en un sustantivo contable, sino que también se refiere a un amplio material de prácticas sociales, lingüísticas y no lingüísticas. Mis preguntas clave son, ¿qué tipo de decisiones tomamos? ¿La transcripción tiene algún impacto en la actualidad? ¿Qué es el análisis crítico del discurso? ¿Qué beneficios tuvimos con los avances tecnológicos? ¿En qué se centran las estructuras del discurso? ¿Cómo los grupos pueden tener poder? ¿Qué es la raza? ¿Qué son los prejuicios? Y finalmente, ¿cuál es la importancia de la estructura narrativa? Decisiones basadas en contenido. Las decisiones basadas en el contenido son principalmente dos tipos: el tipo de información que está codificada y la ortografía semántica. Los dominios en los que las transcripciones difieren con mayor frecuencia son los siguientes: palabras, unidades de análisis, pausas, prosodia, ritmo y coordinación, toma de turnos, aspectos y eventos no verbales. Esto lo vamos a explicar con mayor detalle. Las palabras. En la codificación de palabras hay principalmente dos tipos de decisiones que deben de tomarse en cuenta. El primero es si la ortografía estándar es suficiente o si se conservan los matices de pronunciación. Eso se refiere más a la ortografía en inglés, ya que esta tiene muchas inconsistencias y la ortografía modificada a menudo es ambigua. También es probable que sea menos accesible para los hablantes no nativos de inglés que para los hablantes nativos. Duranty observó que la ortografía modificada puede servir en algunos casos para recordar a los investigadores aspectos específicos. Unidades de análisis. Se subdivide el texto en unidades dependiendo del propósito de análisis. La elección que se haga determinará qué dimensiones de la estructura se resaltarán para su propósito. Colocar eventos de comunicación verbal y no verbal en la transcripción, este enfoque es más neutral desde el punto de vista teórico porque así los investigadores no están obligados a adivinar el alcance de la relevancia de los eventos no verbales, sin olvidar que tener expresiones y actos no verbales en orden cronológico proporciona un sentido más inmediato de flujo en una interacción. Las pausas. Algunos investigadores miden las pausas a la décima de segundo más cercana. Sin embargo, una pausa puede parecer más larga si se integra en una habla más rápido que si se integra en una habla más lenta. Incluso si la pausa se mide en décima de segundo, su clasificación como corto o medio depende del propósito de la investigación. No es lo mismo que yo haga unas pausas adecuadas, por ejemplo, sí, comí ayer, ¿no? Haciendo las pausas adecuadas y con los tiempos adecuados a que yo esté hablando y haga una pausa de ese tamaño, ¿no? Ahora, las, la prosodia. Cruttenden, bueno, aquí quiero hacer una cita de Crutten que señala que las características prosódicas son propiedades que generalmente se extienden sobre tramos de expresiones más que un solo sonido. Existen tres tipos de codificación prosódica, que son la prominencia. Una característica común en inglés es que hay sílabas que perciben como más prominentes que otras. Un ejemplo es en la palabra culture. La primera sílaba es la más prominente. En accept, su sílaba más prominente es la última.
Cuando estas palabras aparecen en la misma oración, una de ellas normalmente recibirá más prominencia que la otra. Esto depende del enfoque, de la información o lo sorprendente del contenido. La duración. La longitud de la sílaba se determina en función de qué sílaba se acentúa en la palabra. Entonación. Aquí se refiere más en el lenguaje inglés, ya que nos menciona que no hay unidades que se correlacionen con el significado de tal manera que el principio de contraste distintivo puede aplicar, ya que la estructura en inglés de una oración y una pregunta es diferente. Sin embargo, en español debes de tener una entonación adecuada para darte a entender, ¿no? Ritmo y coordinación. Los investigadores han intentado sistematizar estas observaciones y analizar su organización temporal y coordinación entre sí. Erickson, Schultz y Enlich incorporan acciones no verbales, así como expresiones en su formato de partitura, buscando sincronía dentro y a través de los hablantes como un reflejo de la fluidez comunicativa o la dificultad en situaciones de entrevista. Toma de turnos. Las categorías relacionadas con la transición de turnos incluyen pausas inusualmente cortas entre un orador y el siguiente, que es latching, la interrupción por parte del segundo orador y la conversación simultánea, que sería overlap. Aspectos y eventos no verbales. Las acciones no verbales constituyen un recurso comunicativo parcialmente independiente del lenguaje hablado. Plantea muchas de las cuestiones ya debatidas en el lenguaje hablado. Puede tener el sistema descriptivo detallado sin sobrecargar al espectador. Practicidades. La transcripción es un proceso notoriamente lento. La cantidad exacta de tiempo requerido depende del tipo de discurso involucrado y la cantidad de detalles que se requieran. Sin olvidar que la codificación puede llevar mucho más tiempo dependiendo del número y la complejidad de las categorías involucradas. Es cierto que nos ahorraríamos más tiempo si el software de reconocimiento de voz estuviera listo para usar artículos, como el producido por Dragon Systems. Sin embargo, hay algunos inconvenientes, ya que estos no tienen detección automática de cambios de hablante, cambio de tema, etc. Lampert y Erwin Tripp nos dicen que aprender a usar el sistema de codificación es similar a aprender una segunda lengua, ya que en ambos casos el alumno debe de aprender a ampliar lo que ya se conoce de manera útil. Ahora les voy a dar unas sugerencias para la transcripción, que sería no codificar más de lo que se necesite en un proyecto, evitar agregar información de más, ¿no? Documentar cuidadosamente todas las distinciones en transcripción o codificación manual y finalmente incluir información sobre los participantes. Ahora sí, los avances tecnológicos. En 1950, la tecnología de grabación estuvo disponible para el uso de una investigación, ya que permitiría reproducir una interacción indefinidamente muchas veces y analizar el tiempo y la pronunciación. La tecnología debe de aprovecharse en diversas formas para beneficiar la investigación. La transcripción ayuda a cerrar la brecha entre la tecnología y comprensión del discurso. Análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica del discurso que estudia la forma en que se promulga el abuso del poder social, la dominación y la desigualdad, y se resiste mediante el texto y el discurso en el contexto social y político. Los análisis críticos del discurso toman una posición explícita y, por lo tanto, quieren comprender, exponer y resistir a la desigualdad social. Marcos conceptuales y teóricos. Las estructuras del discurso se centran en la reproducción del dominio social, ya sea que formen parte de una conversación o un reportaje de noticias u otros géneros y contextos. Macro frente a micro. El uso del lenguaje, el discurso, la interacción verbal y la comunicación pertenecen al micro nivel del orden social. Muy importante recordar esto. Y el poder, dominio y la desigualdad entre otros grupos sociales son términos que pertenecen a un macro nivel de análisis. Poder como control. Los grupos tienen poder si son capaces de controlar los actos y las mentes de otros grupos. En esta capacidad hay privilegios, ya que cuentan con los escasos recursos sociales como la fuerza, el dinero, estatus, fama, conocimiento, la información cultural, entre otros. El poder de los grupos dominantes puede integrarse en leyes, reglas, normas, valores y hábitos.
Control del discurso público. La mayoría de las personas tienen control activo sobre conversaciones cotidianas con miembros de la familia, amigos o colegas. Por otro lado, los miembros de grupos e instituciones sociales más poderosos y especialmente sus líderes tienen acceso y control a un tipo de discurso público. Discurso político. Dado el papel del discurso político en la promulgación, reproducción y legitimación del poder y la dominación, también podemos esperar muchos estudios críticos del discurso de texto político y charla. Aquí quise colocar la historieta que la doctora Graciela nos compartió para ver el gran impacto que puede tener un discurso en nuestra sociedad, bueno, en la sociedad civil. Discurso y racismo. Aquí me gustaría hacer una cita del libro que dice, el discurso sirve para criticar, deslegitimar y argumentar contra las opiniones y prácticas racistas. El concepto de raza, un contexto histórico, político. La raza es una construcción social, se ha utilizado como herramienta ideológica legitimadora para oprimir y explotar a grupos sociales específicos y negarles el acceso a materiales, culturas, recursos políticos, trabajos, entre otros. ¿Cómo explicar el racismo? Aquí voy a citar a Water y Potter, que argumenta que la forma en que funciona nuestra mente, la forma en que procesamos la información puede ser suficiente para generar una imagen negativa de un grupo. Bueno, aquí nos dicen que no se necesita que alguien influya en nuestros pensamientos, que alguien venga y nos diga cosas negativas sobre alguna cosa o persona para generar una imagen negativa. El racismo es considerado como el resultado interpersonal de la pertenencia a un grupo y como los efectos psicológicos de la identificación con un grupo en la competencia económica y social con otros grupos. Prejuicios y estereotipos. Los prejuicios son estados mentales definidos como actitudes negativas hacia grupos sociales con convicciones o creencias estereotipadas coincidentes. Wadsworth define que el término estereotipo como expresión verbal de una determinada condición o creencia dirigida hacia un grupo social o un individuo como miembro de ese grupo social. Discurso y medios. El discurso de los medios informativos encapsula dos componentes claves: la historia de las noticias o texto hablado o escrito. El texto ha sido el mayor foco de la mayoría de los investigadores debido a que codifica valores e ideologías que impactan y reflejan el mundo más amplio. Consideración de la audiencia. La posición de la audiencia puede ser una de las características diferenciadoras más destacadas de los diversos modelos de la investigación. Aquí agregaré otra cita que dice, la interacción de los textos, los creadores y la audiencia permite que los medios de comunicación se involucren a un nivel social, al mismo tiempo que proporciona el contenido sobre hechos de nuestros mundos sociales. Es importante saber nuestra audiencia para saber cómo dirigir el mensaje y que y que no se pierda el objetivo o la idea principal de nuestro discurso. Perspectivas para el discurso. Existen diversas percepciones a nivel del discurso que podrían aplicarse al estudio de los medios de comunicación. El análisis del discurso funciona para identificar las características y comportamientos clave del lenguaje de las noticias. Estructura narrativa. Las 5 preguntas que responden los reporteros, quién, cómo, qué, cuándo, dónde y por qué, ayudan a que los autores usen estos componentes como una forma de organizar su discusión sobre la práctica de las noticias. Se necesita determinar la estructura que permite expresar o explicar lo que queremos transmitir. Importante recordar que existen diversas estructuras para narrar, ya sea la estructura lineal, narrativa no lineal, estructura interactiva, entre otros. Investigaciones basadas en la comunidad. Se necesita considerar la variedad y el alcance de la práctica periodística que existen en todo el mundo, y no solo tomando en cuenta los datos proporcionados por periódicos o medios de difusión más populares. Tener una práctica estratégica es lo que responde a lo que tiene un objetivo claro, donde se estudia el impacto y las consecuencias que se pueden generar. La preparación es un aspecto clave a la hora de querer transmitir un mensaje, ya que de esto depende cómo se desarrolla el discurso. Ahora vamos con mis reflexiones finales. Quiero empezar con mis claves teóricas. Y aquí quise colocar sobre las decisiones basadas en contenido, discurso, racismo, investigación, lenguaje, poder y posición de la audiencia.
Mis reflexiones prácticas es que el discurso es una herramienta clave para la comprensión y la mejora de la calidad educativa, ya que depende de cómo se desarrolle, tiene un mayor o menor impacto. Aquí quise recordar el video de Hablar en público para innovar y trascender de la profesora Graciela Steines. Observamos la importancia de hablar en público para nosotros los juristas, no solo refiriéndonos en el desempeño que podemos tener a lo largo de la licenciatura, sino a nivel laboral o personal. Y, y también siguiendo los 5 consejos que menciona, que es sobre la preparación, las preguntas estratégicas, la argumentación, cierra abriendo la discusión y alumbra el camino. También lo relacioné con la unidad 5, que nos habla sobre los elementos esenciales y modelos del Estado. Mi postura epistémica. El estudio del discurso me parece importante ya que nos permite analizar el uso del lenguaje que implementan los hablantes en situaciones determinadas, sin olvidar que el discurso va de la mano con la investigación. Al dominar y conocer adecuadamente el tema del que se quiera hablar, nos permite transmitir de una manera más eficiente la información previamente vista. En una presentación oral se complementa el contenido y cómo se expresa, el qué y el cómo. Saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. La comunicación no verbal tiene la misma relevancia que la verbal. Estas fueron mis fuentes selectas y, y quise colocar la pintura de discurso de Juana González, ya que nos hace referencia sobre un hombre dando un discurso y la incertidumbre que puede provocar, ya que pueden surgir nuevas percepciones que tú probablemente no contemplaste, nuevas preguntas, entre otros. Y esto sería todo. Muchas gracias.